Vivo hoy. Y a veces, Dios mío, quiero ver algo grande tuyo, pero si te levantaste y estás vivo, respirando, estás bien de salud, ya tuviste el milagro tuyo en el día de hoy. Es maravilloso saber que tenemos un Dios todopoderoso. La tierra tiembla ante Él. Los demonios huyen. Así que yo no sé qué puede estar deteniendo la bendición de tu casa, pero ese mensaje oculto que trajo esa sierva del Señor ahí, también hay un mensaje ahí dentro, porque el Señor te dice que seas desprendido, porque Él sacará el devorador de tu casa. Fíjate, no eres que eres tú que lo vas a sacar. Fíjate qué cosa maravillosa cuando tú prestas el oído espiritual y tú escuchas, y ese mensaje que trajo esa sierva de Dios en este momento fue un mensaje que fue profético, pero una alerta para la iglesia, porque nadie pensó que ese mensaje iba a salir aquí hoy, a esta hora y en este momento. Pero en la iglesia donde Dios está, y cuando Dios nos ama, Dios es un Dios de orden y de disciplina. Y entonces Él te ama tanto que te está queriendo decir, despréndete. Y a veces nosotros tenemos temor y queremos controlar, queremos acaparar. Y cuando nosotros nos desprendemos, sentimos una plenitud de Dios. Y lo más maravilloso que el Señor te dice, pruébame en esto. Y esto no tiene que ver con finanzas, pero también tiene que ver con tu tiempo con Dios. Esto también tiene que ver lo que tú le ofrendas a Dios. Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es tu ofrenda a Dios? 10 minutos, 15, de que ofrendar a Dios es arrodillarte a orar y hablar con Él. Eso es una ofrenda de sacrificio. Y entonces tenemos que sentirnos maravillados y agradecidos de Dios, porque el Señor nos dice, yo, Jehová, sacaré al devorador de tu casa. Y a veces nosotros estamos ungiendo, quitando el cuadro. Ay, me regalaron eso tiene que ser un anatema. Y votando, ¿y qué pasa en mi casa? ¿Y por qué llego y no tengo paz? ¿Y por qué llego y no tengo sosiego? ¿Y por qué llego a mi casa y no me siento gozoso? Hay gente que la casa es como un depresivo. A veces se oye fuerte, pero hay gente que llega a la casa y pasan todo el día andareando, y cuando llegan, ay Dios mío, llegué aquí. Y entonces se preguntan, pero tu casa es tu templo. Tú tienes que llegar a tu casa, y cuando tú llegas a tu casa, tiene que haber una hermosura de la presencia de Dios en tu casa. Entonces el Señor nos dice que si no te estás sintiendo bien en tu casa, Él, Dios, saca el devorador de tu casa. Amén. O sea que usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros confiar y serle fiel a Él. Y lo demás lo hace Él. Amén. Yo quiero ser breve, dale una ofrenda de palmas al Señor. Pastores y pastores de jóvenes, quiero hacer un anuncio. Primero que nada, quiero felicitar ayer a los que salieron a evangelizar. Es increíblemente 40 y pico de personas evangelizadas. Y 40 y pico de personas que tienen peticiones. Amén. Yo le pido a Dios que esas personas que pidieron peticiones sean los mismos que algún día decidan venir a la casa del Señor. Amén. Porque a veces usted y yo sabemos que es bueno que la iglesia ore por fulano, por sultano, y eso es lindo y eso es bueno, pero también nosotros tenemos que sacar el tiempo de orar al Señor, porque el Señor quiere la oración de ellos, quiere la nuestra, pero también quiere la mía. Entonces, en colaboración a los pastores de Joel, de la Iglesia de Discípulos de Cristo, había hablado con los pastores de jóvenes, donde aquí se llama a un encuentro de capacitación el manifiesto. Esto aquí lo voy a poner en el bulletin board. Esto es un encuentro que se va a hacer, es un campamento Morton para los jóvenes. Hay varios, están los juveniles, los adolescentes y los jóvenes 1. Esto ha sido una colaboración de la Iglesia Discípulos de Cristo con esta casa a través de los pastores de César y de este servidor. Y
ellos han querido que nosotros participemos de esto. ¿Por qué les traigo esto? Porque a veces la iglesia de Cristo necesita recursos para los jóvenes. Así que aquí tenemos, me gustaría que Mari lo recibiera y lo pusiera en el Bulletin Board. Va a ser puesto en el Bulletin Board. Si usted quiere, viene en 2 semanas, viene también un campamento. Gracias, Mari. Viene un campamento de 4 días en la iglesia Discípulos de Cristo. Ahí piden una tarifa. Si usted quiere ir al campamento, la iglesia de Cristo va a pagar la tarifa de los jóvenes que quieran ir. Esto no es de que, es que no tengo el dinero. No. Es que la iglesia va a pagar a todo joven que quiera ir a ese campamento. Hay un campamento que es pernostando. Es una experiencia gloriosa porque ellos pueden pernostar. Van a haber líderes allí. Va a haber mucha supervisión, pero esa experiencia, como hablaba el pastor César, una de las cosas que el pastor César lo tocó en su juventud, que cuando era más jovencito, juvenil, a él lo llevaban a la iglesia, pero se hacían unos campamentos dentro de la iglesia. Y él iba a esos campamentos y él tuvo unas experiencias dentro de esos campamentos que son todos jóvenes. Ahí no está papi ni mami. Amén. Gloria a Dios. Yo pensé que usted iba a hacer una burla. Ahí no está papi ni mami. Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los líderes de ese lugar. Porque a veces los jóvenes tienen circunstancias que no se atreven a expresar. Pero quizás no se expresan con nosotros los más cercanos, la iglesia. Pero con otros líderes tienen una vivencia y pueden expresarse. A él lo marcó mucho como joven, que iba a esos campamentos o esos retiros, y él vino muy marcado de ahí. Y César, tú te sientas a hablar con Pastor César y él de lo que se acuerda es que su vida estaba bien difícil porque su papi y su mami vienen de un hogar disfuncional. Y en ese hogar disfuncional él se recuerda que su tití la llevaba a esos campamentos y él trae buenos recuerdos. Él dice que su llamado y su amor por Dios fue cuando joven. Y eso tenemos que tenerlo pendiente, amada iglesia de Cristo. Así que está en el Bulletin Board. Si usted está interesado, venga donde los pastores y nosotros le vamos a dar la cuota para que sus hijos o su hija o su jovencito o su juvenil vaya y tenga una experiencia en ese campamento sin mami y sin papi. Qué maravilloso. Para los papás viene un retiro matrimonial. Y también se le van a dar herramientas para cuando sus hijos, usted se le desprendan de su lado, usted tenga que coger terapia. Ay, le damos gloria a Dios, no se me queda nada. Sea paciente conmigo. Qué maravilloso. Pues hoy tenemos un cuarto desafío. ¿Qué habíamos dicho que era un desafío? No se lo olvide tan rápido. Un desafío, un reto. Una prueba a pasar el examen. Una prueba para pasar el examen. Muy bien, ¿alguien más? Desafío. Hacer algo que no cualquiera puede hacer. Corregir algo malo que estamos mal. Un desafío puede ser corregir algo malo. Gracias, amada iglesia. Entonces, están amolados, eso me gusta. Entonces, tenemos un cuarto desafío. Y el cuarto desafío tiene un tema. Nos damos cuenta que cuando venimos a Cristo, Cristo nos da unas herramientas y nos da su palabra. Pero hay veces que tenemos situaciones y tenemos problemas con la aplicación de los conceptos bíblicos en nuestra vida. Yo quiero decirle que usted se puede saber la palabra de Dios de memoria y eso no va a causar ningún efecto en usted. ¿Usted tiene eso claro? El efecto es cuando en fe usted lee y se aprende la palabra y empieza a ponerla por obra. Porque ahí viene el Espíritu Santo a colaborar y a cooperar con usted.
hay una parte que nos toca a nosotros. Y a veces queremos que Dios lo haga todo. Señor, dame trabajo. Pero no te levantas a buscar nada. Señor, multiplícame mis finanzas, pero no le das a nadie. Usted sabe que la bendición viene del dar. Son conceptos de la Biblia que a la gente se le hacen duro ponerlos por aplicación. ¿Por qué? Porque tienen problemas quizás con la incredulidad, o tienen problemas con inseguridad, o tienen problemas con el doble ánimo. O creemos en Dios o no creemos. ¿Existe el bien? Sí, y existe el mal. No hay zonas grises. Existe el cielo, el paraíso, y existe el infierno. Son dos cosas, no hay tres. Entonces el cristiano tiene que ser de una sola pieza. ¿Y cómo un cristiano es de una sola pieza? Cuando estamos cumpliendo y nosotros estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Y el tema de hoy, el tema dice, poniendo diligencia en la fe. Y hoy vamos a estar hablando qué tan diligentemente podemos ser nosotros cuando Dios nos manda a hacer algo. Porque la bendición de Dios, Él te puede bendecir de ahora para ahora. Hay unas que se tardan. Y entonces, pues para que se tarden, usted tiene que emplear ¿qué? Disciplina en esperar. Tenemos que tener la disciplina y la diligencia para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Si usted quiere ver algo, cosas grandes en su vida, usted tiene que tener diligencia, urgencia para las cosas de Dios. Entonces, poniendo el tema de hoy, poniendo diligencia ¿en qué? En la fe. No es poniendo diligencia en la empresa. No es poniendo diligencia en el trabajo. Ahí sí la tienes que tener. No puede ir una sin la otra. Pero el secreto de toda la bendición es cuando ponemos la diligencia en nuestra vida espiritual. Porque después que nuestra vida espiritual esté ordenada, en orden, usted entonces va a empezar a recibir la bendición de la diligencia y de la persistencia de lo que usted está haciendo. En el libro de Mateo tenemos una historia que es la viuda persistente, y todos la conocen, esas mujeres que están aquí, que están persistiendo en algo. No te canses, porque la palabra establece y la palabra nos enseña que cuando somos persistentes en algo, Dios se va a inclinar a tu favor. Entonces tenemos que entender que nuestra bendición viene a través de la diligencia. Y la diligencia, significado de la diligencia para los que quieren crecer y escriben, y los que no le dejan todo a la mente, porque la mente nos engaña. Diligencia, dice que es esfuerzo. La diligencia lleva un esfuerzo. La diligencia también significa prontitud. La diligencia también dice que es una agilidad. La diligencia dice que es una eficiencia. La diligencia dice que es una excelencia. Entonces podemos decir, poniendo esfuerzo en la fe, poniendo diligencia en la fe, poniendo esfuerzo, poniendo prontitud en la fe, poniendo agilidad en la fe, poniendo eficiencia en la fe, poniendo excelencia en la fe. Y segunda de Pedro, vaya conmigo a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Hace calor o estamos bien? Bien. Muy bien. Qué bueno, Carlos, te extrañé. Iván, te extrañé. Bienvenidos a la casa de Dios. Hoy faltaron una gente. Sigo orando porque está el catarro por ahí y le da la chiripiorca a la gente y no sabemos lo que es. Usted tiene que saber si es la influenza, si es un catarro, si es una changuería. Si es una changuería, venga. Pero si es un catarro, si es algo, hágase la prueba, que el COVID está por ahí repuntando otra vez, que no vaya a contaminar a otros. Y le damos gracias a todos los que están aquí siendo diligentes en congregarse. Porque también es algo muy importante. Entonces vamos al texto número 3. Y dice, segunda de Pedro 1, 3. 1, 3. ¿Estamos aquí? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y agarre esta prédica y este sermón, esta enseñanza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? El amor, la misericordia, es la piedad. Nos han sido dadas. ¿A quién le han sido dadas la piedad? A nosotros, la iglesia. ¿Por quién ha sido dada? Por su divino poder. ¿Por el poder de quién? Por el poder de Dios. Mire qué texto más maravilloso. Entonces dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios, mediante el conocimiento. ¿Y qué dijimos que era el conocimiento? Que Alani nos trajo una prédica muy buena, y nos dijo que el conocimiento es la experiencia. El miércoles hablamos del conocimiento en el amor de Dios. El conocimiento en el amor de Dios es la experiencia que usted tiene en el amor con Cristo en su vida. Todos los creyentes deben tener y buscar la experiencia del conocimiento de Dios, porque el conocimiento es a base de la experiencia que Dios tiene contigo. Entonces, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Sabemos que la excelencia de la excelencia la tiene nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. El texto 4 nos dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. ¿Las promesas de qué? Las que están en la palabra de Dios. Para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, participantes de la naturaleza divina a través de las promesas de Dios en nuestra vida. Naturaleza divina es lo sobrenatural. Habiendo huido, pero mira esto, cómo te explica aquí ahora. Habiendo huido, o sea que hay un requisito para uno recibir las promesas preciosas de Dios. Es que necesitamos haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el pecado oculto. No es que nosotros sabemos que es pecado y lo hacemos, quizás pues lo hice, fallé. O a veces decimos, o como decimos una mentira. Dijimos una mentira y después que la dijiste, usted no ha dicho algo, una cosa por otra, y después usted dice, ¿para qué yo dije eso? No es necesario. No es necesario. El cristiano tiene que ser transparente. Y seguida viene el Espíritu Santo y te redarguye. Señor, perdóname, ¿por qué habré dicho eso si no había necesidad de decirlo? Estamos aquí. Entonces, nos gozamos en lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es el pecado oculto. Amén. Amén. Usted sabe lo duro que puede ser usted tener 2 días de ayuno y oración en su casa y usted siente que la gloria de Dios está en su vida. Se le cambió la mente, se le cambió el corazón, se renovó en el espíritu. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y dónde está la lucha? Cuando salí de mi casa, estaba 2 días en un tú a tú con Dios y yo estaba que casi tenía alitas de ángel de cómo me sentía. ¿Cuánto nos hemos sentido pleno? ¡Wow, Señor! Estos 2 días aquí estaba sacando todo Egipto de mí, estaba sacando, ayuné de las redes sociales, ayuné del café. Yo hago esto mucho, iglesia. Si usted quiere crecer y madurar, hay momentos que tenemos que ayunar de las redes sociales y decirle al cuerpo, hoy, 2 días. Y a veces el pastor, ese café mañanero, yo necesito ese café. Y a veces siento que el café me está controlando y me levanto y lo primero que pienso es el café. Y yo digo, pero es que lo que me domina
te vuelves esclavo de lo que te domina. Y cuando usted reconoce que usted es esclavo de lo que te domina, usted tiene que ayunarlo. Y yo he tenido que ese glorioso café, dejarlo de tomar por 2 o 3 días y decirle al Señor, no quiero el café. Porque yo tomo café varias veces al día. Pero he decidido y he tenido ese trato con Dios en mi vida. Pero también he tenido el trato con Dios que me ha dicho, no entres a las redes sociales. Y he estado 2, 3 días, una semana, y siempre trato de entrar lo menos posible porque eso me quita tiempo con Dios. Iglesia, tenemos que ser entendidos en estos tiempos. Satanás es tan sigiloso que usted no puede discernirlo. Se metió, te saqueó la casa, te espeluzó la cabeza, te quitó el peinado. Y no te das cuenta ni que andas despeluzado porque Satanás te zarandeó. Dios mío, y estas pruebas. Pero es que las pruebas de Dios nos damos cuenta que Él las permite porque usted se quiere dormir. ¿Verdad? Ay, tengo sueño, me voy a acostar temprano hoy. Ay, oré 5 minutos y te acostaste. Pero al otro día para la mañana, cuando te dan una mala noticia o cuando se te dañó el carro, te tienes que gastar 500 pesos en la pieza del carro. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! Pero ¿y por qué no te acostaste clamando a la protección y a la divinidad de Dios en tu vida? Entonces nos damos cuenta que cuando todo va bien, pues estamos fluyendo y estamos contentos. Pero cuando Dios nos ve que estamos muy voluntariosos, el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros lo miremos a Él. Acuérdate que todo lo que pones primero que a Dios lo pierdes. Esto usted tiene que entender que esto es un secreto del reino. Si usted ama algo y no lo quieres perder, no lo pongas primero que a Dios. Eso conlleva mi esposa, eso conlleva mi hija, eso conlleva ministerio, eso conlleva empresas, eso conlleva qué lindo el carro, déjame dejarle una marquesina, el waterproof para que no se ensucie, que lindo está, y si llueve no lo saco, lo pones primero lo pierdes. Tenemos que tener cuidado con lo que ponemos primero. Hay gente que se levantan por la mañana, abren los ojos para Facebook. ¡Tan! Sí, bro. O no durmió o madrugó. Y a veces estamos metidos en la concupiscencia del mundo. Y aquí nos exhorta la palabra de Dios en este texto que no podemos, tenemos que huir de la corrupción del mundo. Iglesia, hay cosas que usted tiene que detenerse y decir, basta, voy a coger 2 días. Usted tiene un poder decisional. Usted tiene un poder decisional. Usted tiene un poder decisional que Dios va a respaldar. Cuando usted decida con Dios, no voy a entrar a Facebook. Yo decido hoy en el nombre de Jesús no tomar café. Yo decido hoy en el nombre de Jesús no tomarme estas pastillas antidepresivas. Dios mío, esa ansiedad. ¿Usted sabe algo? La ansiedad dispara una contaminación, un líquido, una sustancia, un ácido. Gracias, pastor. Dispara un ácido cuando estamos ansiosos y cuando estamos afanosos. Dispara un ácido a nuestro cuerpo, que todo nuestro cuerpo se contamina. Estoy visitando a un doctor y cogiendo unas terapias. Y entonces me habían dicho que me tenían que dar cuchilla, hacer una operación para una cirugía. La cirugía después de los discos, tengo varios discos dañados. Y una de las cosas que me ministró tanto, que el Señor me metió en un proceso. Dios puede sanarte de la noche a la mañana, pero hay procesos donde Dios te quiere enseñar que en esa diligencia, en ese proceso, en esa persistencia, te voy a enseñar lo que puedo hacer. Y todo lo que quiere Dios de nosotros, ¿qué es? Obediencia. Es que quiero pintar la pared de color gris, qué lindo está. Y el Señor te dice de derecha a izquierda. Y tú dices, no, pero es más fácil de izquierda a derecha. Y el Señor te dice con un pincel. Y usted dice, no, es con un rolo. Lo lógico sería sacar un rolo y acabamos la pared rápido. Pero como Dios es Dios, y a los ansiositos y a los presú y a los que tienen
poca paciencia, Dios los procesa más. Sí. ¡Aleluya! Entonces Él te dice, no vas a usar el reloj, vas a usar la brocha. Amén. No quiero acordarme de nuestro hermano Jesús que le tocó pintar una pared con una brocha. Y nos damos cuenta por qué Jesús lo hizo, por obediencia, que la pastora le dijo, es con brocha. Y nos damos cuenta que nosotros, como César nos predicó, el pastor César, que nos predicó a tu manera o a la manera de Dios. Tenemos que madurar y entender que es a la manera de Dios. No es lo que más fácil se me haga o cómo se haga. Tenemos que entender que hay momentos en tu vida que usted tiene que salir del detox de las amistades. ¡Aleluya! Dios mío, hay unas amistades que usted se sienta 5 minutos con ellos y yo digo, Dios mío, que alguien me llame. Y lo vea, así, nos vemos. Hay gente que son tóxicos, hay gente que no te edifican, hay gente que siempre están en la queja. Hay gente que siempre están en la queja. En la quejabanza, y la quejabanza no ayuda a nadie. Usted tiene que amar a esa persona, seguir orando por esa persona, pero usted tiene que andar con personas que te añaden, que te bendigan, que te traigan paz a tu vida. Estamos, dale gloria a Dios. Y voy y retomo el lugar donde estamos 2 días en la casa y tenemos un ayuno, y cuando hay la gloria de Dios bajó a mi vida. ¡Wow! Y cuando saliste de ahí, como tuviste un detox con Dios, ya no entras a las redes sociales, ya no te hace falta el café. Ni el agua. Ni la comida. Dios mío. Bueno, la comida sí, pero sin agua me va a dar algo. Entonces nos damos cuenta, cuando usted está ayunando, ayune con un potecito de miel de abeja. Se da una cucharita, se sintió medio visco y no era el Espíritu Santo. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Usted mira, una cucharita de miel de abeja. Porque hay cosas que usted tiene que hacer un detox de su vida. Usted tiene que soltar cosas de su vida. Hay gente que tiene que soltar. Hay empleados que tienen que soltar. Hay gente alrededor y de nuestra familia que tenemos que soltar, porque el crecimiento mío con Dios es tan y tan maravilloso, es tan diligente, es tan urgente que nadie lo puede dañar. Vamos aquí, familia. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que tienes que huir de la corrupción de este mundo. Y vuelvo otra vez, tuve 2 días en casa, y uno dice, ay, qué maravilla, pero te montaste en el carro. Oh, te montaste. Y en la luz viene alguien y ¡pam! Te le dio un cantacito por detrás porque estaba en el teléfono. Y a veces yo los veo por detrás, mirándolo por el cristal. Pegados en el teléfono, el carro se está moviendo. Y yo sigo para adelante. Y ellos envueltos no se han dado cuenta que el freno no está completo. Y a veces ¡tuc! Y te tocan. Y yo sigo poniéndome más finito. Cada vez, Señor, cambia la luz. Y nos damos cuenta que hay gente que está tan distraída, que hasta para guiar tienen que estar mirando en el teléfono. Y eso es como, mire, como NASCAR. De semáforo a semáforo, y en el semáforo, y ahí abrieron otra vez. Y una poca pamplina más. Familia, de crecer. No te vas a morir sin redes sociales. No te vas a morir sin café. No te vas a morir. Saca el carro ese que se moje, úsalo. ¡Aleluya! Gracias, papá. Y nos damos cuenta que hay cosas que se convierten en ídolos en nuestra vida. Que no podemos. El celular, ¿quién sale sin el celular de su casa? Sin celular. Sin celular. Mire. A veces. Yo a veces dejé el celular. Muy bien. Y mira, Una cosa. se me moja bien, como te dije. Hay una cosa maravillosa. Que los otros días se me quedó el celular y ya venía subiendo. Y dije, el celular, ay, qué bueno, Dios, que se quedó. Ese celular no me deja en paz. Exacto. Y son cosas buenas porque hay gente que está en necesidad, me escriben, tengo tertulia, tengo diálogo. Y esa es la dinámica. Pero no iré a buscarlo. Sin embargo, se me quedó el aro de matrimonio. Y cuando iba subiendo por aquí y me vi sin aro, dije, ay, Dios mío, esposita. Viré que a buscarlo. Pero hay gente y hay personas que porque se me quedó el aro matrimonial yo no voy a buscarlo. Pero si se me queda el teléfono yo voy a virar, no importa de donde yo esté. Porque hay gente que no pueden vivir sin el teléfono. Dios mío. Una adicción.
Y nos damos cuenta, iglesia, que aquí nos está diciendo el Señor que hay que huir de la corrupción del mundo. Voy al 5 y quiero que me preste atención, que ahora voy a predicar. Aleluya. Dice, texto 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Vosotros también, poniendo toda, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que poner toda diligencia. ¿Para qué? Para añadir a vuestra fe virtud. Y ahora sea paciente conmigo. La definición de fe, hice un poquito, esta vez rebusqué un poquito más, porque hay cosas que Dios te habla y usted la quiere profundizar con la iglesia. No nos podemos quedar en lo llanito y copia y apunte. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso fue lo que nos enseñó la palabra de Dios de la fe. Si tenéis fe, tenéis esperanza. Hay gente que te dice, tengo fe, pero están atribulados porque no saben lo que va a pasar mañana o el mes que viene o en el futuro. Usted sabe que el futuro es impredecible, pero la palabra de Dios establece que nuestra fe en Cristo, todo lo que a nosotros nos ocurra, torna para bien. Amén. Aún pasando cosas malas en nuestra vida, Dios las torna para bien. Entonces tenemos que entender que si tenemos fe, tenemos esperanza en las cosas que no se ven. Hay una situación en la iglesia que a veces yo veo a la gente como que un poquito... A veces, o estás triste o estás alegre. O estás gozoso o estás triste. Pero usted se da cuenta que a veces como que los cristianos están como que les falta el gozo. ¿Alguien me va a entender? Sí. Tengo a Cristo, tengo salvación. Y esa cara Y a veces nosotros tenemos que entender que cuando yo veo personas así y le digo, dame una cita con esta persona y empezamos a tener una tertulia, nos damos cuenta que la gente está entristecido por algo que no han recibido de Dios. Entonces nos hemos cuantificado y Dios te ha dado tanto, pero hay una cosa que Dios no te ha contestado y le estás prestando la atención a la que Dios no te ha contestado. Y tenemos que entender que lo que tú no valorizas, tienes que aprender a valorizar lo que Dios te da para que puedas ver otras cosas en tu vida. La valorización viene a través de un espíritu de agradecimiento. Tenemos que estar agradecidos porque Dios, mire, estoy gozándome que Santo cierra su casa el martes, firma su casa. Celébralo conmigo. Y estamos contentos porque hay personas aquí en este lugar que han recibido bendición, promoción, otros están creciendo en lo espiritual, porque hay unos que piden cosas efímeras del mundo y hay otros que quieren crecer en el espíritu. Amén. Pero acuérdense que tenemos que pedir de las dos, tenemos que crecer en nuestras dos áreas. Entonces nos damos cuenta, iglesia, que cuando la fe en nosotros nos trae esperanza. Si usted tiene fe, usted está esperanzado. Y si usted está esperanzado, usted tiene plenitud de gozo y plenitud de amor en su vida. Tenéis esperanza en todas las cosas que no se ven. La fe es un principio de acción. Aquí es donde vamos. La fe no es que yo creo en la palabra de Dios y en Jesús. Es un principio, mira su definición, es un principio de acción. O sea, para que sea fe, tiene que estar activa. Para que sea fe, yo tengo que accionarla. No es una fe muerta. Entonces nos damos cuenta que la fe es un principio de acción y de poder. Es creencia y confianza en que Dios va a contestar a tu favor. Es confianza íntima de que Dios actuará a nuestro favor, aunque estés viendo lo contrario. Muchos de nosotros, Dios nos da una palabra. ¿Cuántos de aquí vamos, los que saben?
nos dan una palabra y usted dice, wow, qué palabra hermosa, el Señor me ministró, y usted empieza a vivir lo contrario de esa palabra. Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Pero Señor, si me dijeron esto, y usted empieza a ver lo contrario. Pero ahí es donde Dios aplica en ti y te enseña lo que es la fe, porque la fe es esperanza en que usted está confiando en Dios. Usted no puede tener a Cristo en su corazón si no confía en Él. Y dice la palabra, elementos fundamentales de la fe. Hay 3 elementos fundamentales de la fe y esto lo vamos a pasar flash. Número 1, la naturaleza de Dios. La asignación de hoy es para los que quieran crecer en fe. Busque lo que es la naturaleza de Dios en su vida. Número 2, el propósito de la vida. Usted tiene que entender que Dios lo creó a usted con un propósito en su vida. Usted tiene que tener claro para qué Dios lo creó a usted. No, Dios me creó, yo no sé. Pues yo no sé para qué me creó. Hay gente que usted habla con ellos, pero yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? 5. ¿Y cuál es el propósito de Dios para que Dios te llamó? Pues no sepa algo. Iglesia, si no sabemos para dónde vamos, te puedes perder en el camino. Tienes que saber tu propósito para que no te pierdas en el camino. Para que sepas cuando llegaste. Llegué, pues yo iba por Macao, iba en el camino, y cuando llegué a Macao, voy enfocado en que llegué a Macao. ¿Y cómo sabes que llegaste a Macao? Porque llegaste, porque lo sabes. Y en el propósito de Dios y en nuestra vida también tenemos que tener propósito y saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida, iglesia. Tercer concepto, naturaleza de Dios, el propósito de la vida, y tercera es la fuente de la verdad. Si usted lee la palabra de Dios y usted tiene una situación de que creo en esta parte pero en esta no, usted tiene que hacer el ejercicio de creer en la palabra de Dios completamente, porque eso es la fuente de la verdad de Dios en tu vida, y eso es la fuente de la fe. La palabra de Dios es la fuente de la fe. Amén. Tenemos que creerla de tapa a tapa hasta los mapas. Aleluya. Entonces, otro concepto de definición: desarrollo de la fe. Por aquí entré. ¿Cómo puedo desarrollar la fe? Gracias. ¿Cómo puedo desarrollar la fe? Tenemos que saber que lo primero para desarrollar la fe es tener una vida íntima con el Señor, leyendo la palabra y orando. Pero hay un desarrollo de la fe, y me voló la cabeza cuando seguí escudriñando y encontré que la fe es disciplina en la integridad. La fe de Dios es disciplina en la integridad del día a día en su palabra, y entendiendo que Dios es nuestro Padre y que todo le pertenece a Él. Yo encontré esa definición tan gloriosa, porque nos damos cuenta que el desarrollo de la fe es que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Yo no me puedo creer que me está yendo bien porque yo soy un buen jefe y tengo unas estrategias en mi mente, y cuando aplico ciertas estrategias de mercadeo hago que la gente llegue. O si yo soy un buen jefe de esos bien populosos que hablan mucho y se relacionan con la gente y hacen muchas relaciones con otras personas, podemos pensar que esas relaciones vienen a través, y esa bendición viene a través de lo que yo estoy haciendo. Yo digo que los jefes son parlanchines. Hay que tener en cuenta con eso. Pero a veces pensamos que las bendiciones vienen de lo bueno que yo me muevo, de lo inteligente que puedo ser, de lo sabio que puedo ser, o que me estoy mercadeando, cuando usted tiene que entender que uno de los desarrollos de la fe, y el más importante, es que en nuestro Padre Celestial le pertenece todo. El contrario de la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Vamos, lo más duro.
Lo contrario de la fe, y usted lo busca, y yo busqué en varios diccionarios, y el contexto más breve pero más real es que lo contrario a la fe se llama miedo. Y yo dije, ¿por qué miedo primero? Porque encontré miedo, pero encontré duda. Pero el miedo, porque cuando usted piensa en que Chimpunyón y toda esta gente, todas estas personas que están allá, y usted ve esa guerra, y usted ve todo lo que ellos hablan, usted dice, wow, Dios mío, el mundo está a la merced de uno que envió una bomba atómica. A la que alguien dispara una bomba atómica, el otro va a decir, no, yo no me muero aquí solo. Uno va a disparar, el otro va a disparar, el otro va a disparar. Entonces tenemos que estar tan arraigados y tan cimentados en la confianza de Dios en nuestra vida, que se envíen las bombas que quieran. Yo no quisiera, pero si ocurriera, Dios sabe lo que va a hacer en mi vida. Mi bendición viene de Dios, mi protección viene de Dios. Entonces cuando entendemos esta verdad, ahí te lleva. Lo contrario a la fe es la duda, el miedo y la inseguridad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La única verdad que hay en nuestra vida que es absoluta es la palabra de Dios. Amén. Absoluta. Amén. Absoluta. Absoluta verdad es la palabra de Dios. ¿Cómo alimentamos la fe? Alimentamos la fe cuando leemos. Esto fue otra definición que encontré. ¿Cómo se alimenta la fe? La fe se alimenta cuando leemos, pero me estuvo curioso como el narrador dice, cuando leemos y pone y meditamos en las Escrituras. ¿Sabe que varios sermones anteriores les prediqué sobre esto? Que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y en esta definición dice que alimentamos la fe cuando leemos la palabra, pero dice que también cuando meditamos en las Escrituras. También alimentamos la fe al orar, que es hablar con Dios. También alimentamos la fe en ayunar. Y otra cosa curiosa que encontré, que dice también que alimentamos la fe cuando servimos al Señor. Cuando hacemos algo, los que están viniendo al evangelismo, siéntate gozoso porque estás siendo obediente en servirle al Señor en evangelismo. Pero otra cosa que encontré fue que decía que también alimentamos nuestra fe cuando apoyamos a los líderes eclesiásticos y obedecemos al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Poder saber que alimentamos nuestra fe cuando estamos aquí los unos con los otros, cuando estamos como iglesia, unidos, unánimes, y ayudamos al cuerpo de líderes de la iglesia, a los pastores, y sobre toda cosa honramos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos damos cuenta que en el texto 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Entonces, la definición de diligencia, y nos dice por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces nos damos cuenta que encontramos y traemos como definición lo que es la diligencia. Diligencia con Dios significa cumplir con sus compromisos, oración, ayuno, lectura de su palabra, congregarse y aplicar en aplicación sus conceptos divinos. La diligencia es la prontitud de yo congregarme, es la prontitud de leer la palabra, es la prontitud de tener compromiso en la casa, es la prontitud de la oración y del ayuno. También encontré el significado de diligencia con uno mismo significa el ser activo y proactivo. La diligencia es ser activo, no caer en la pereza con metas, no caer en la pereza y tener metas fijas de lo que es la visión y la misión, cumpliéndolas a tiempo. La diligencia es la prontitud de yo aplicar a mi vida algo. Aquí está el secreto de esto.
Y a veces el Señor te dice, llama a fulano, llama a ese hermano. Y te pone en tu corazón, llama a ese hermano. Y uno, sí, mañana lo llamo. Mañana. O a veces estamos en evangelismo y encontramos una persona y el Espíritu Santo te dice, ora por ella. Y empezamos a hablar. Cuando la persona lo que está por dentro es pidiendo, Dios mío, si orarán por mí. Y a veces empezamos, no, lo que pasa es que sí, yo tuve esta experiencia y queremos evangelizar. Cuando el Espíritu Santo ya te dijo, ora por la persona. ¿Y cómo somos eficientes y somos diligentes? Cuando el Espíritu Santo te dice que hagas algo y lo haces. Es la prontitud, la bendición está en la prontitud de lo que Dios te está mandando a hacer. Y dice que la prontitud de la visión y de la misión, cumpliéndolas a tiempo. Hay gente que dice, ay, es que yo no tengo tiempo. No me diga que usted no tiene tiempo. Esa es una falta de madurez en su vida. Decir que usted no tiene tiempo cuando su Dios es administrador del tiempo es porque usted no sabe administrar su tiempo. No me aplaudan. Nos damos cuenta, iglesia, que la gente es que no tengo tiempo, pero cuando tú les buscas y escudriñas sus vidas, han perdido más tiempo que... Gracias. Voy a leer la palabra hoy. Hoy sí que nadie me va a molestar. Y empieza el teléfono a sonar. Se olvidó. Pasó el día. Y se te olvidó que ibas a leer la palabra y que ibas a leer. O que tenías que hacer unas compras. ¿Cuántas de las mujeres? Mujeres. Usted sabe que en su casa no hay leche de almendra. Y que no puede faltar el agua. Y que no falten las uvas. Y ustedes, pues por ponerse a dar vueltas y no ser diligentes, se le olvidó y cuando llegó la noche, ay, un tececito con leche de almendra, no hay. Está bien, no hay. Señor, gracias, porque no hay. Pues está bien, sirvemos unas juguitas. No hay. Ay, Dios mío, Señor, pues está bien, sirvemos un vaso de agua, de la pluma, porque no compré. Se le va la unción al que sea. ¿Y por qué pasa eso? Entonces, es que tuve un día muy atareado. Pero cuando yo te digo y me siento y te digo, explícame tu día. Porque usted tiene que saber enseñar. Gente me dice que tuvo un día muy atareado. Cuéntame cuántos clientes viste. 3. Vamos a poner un cliente por hora. 3 horas y las demás. Bueno, lo que pasó fue que fui para allá, que me busqué un tapón, que después entonces... Y no somos buenos administradores del tiempo. Y entonces el Señor nos dice y nos ve como diligentes, sabios, llenos de inteligencia. Pero tenemos un problema en administrar nuestro tiempo. Porque a veces usted habla con alguien y a veces te dice, ¿cómo te fue tu día? Dios mío, yo estuve haciendo 20 cosas. A mí me gusta eso mucho porque alguien la usa mucho y yo amo mucho a esa persona. Y a veces mi esposa me dice, es que hice muchas cosas, hice 20 cosas hoy. Yo le digo, dime 3, dime 5. Bueno, y a veces son la gente que se mete en una presión con lo que hablan. Ellos están cansados de descansar. Ellos están presionados de no ser diligentes. No soy diligente con el tiempo. Y entonces tengo muchas cosas. Y ahí entonces los que estamos, ¿verdad? Los Gerber, pues, nos escondemos. Es que, por favor. Si mi esposo me pregunta a mí, pastor, esposito, ¿qué hiciste hoy? Esto y esto. Y yo soy de los que hago esa lista en el menos tiempo posible porque de eso era la diligencia de lo que había que hacer. Y después entonces, si usted terminó temprano, ¿qué hacemos? Nos recreamos. ¿Usted ha visto a alguien que dice, tengo que pintar la casa? No mira a su esposo, no mire a su esposo. O que tiene que hacer algo en su casa. Y empezó hoy, y un chispito hoy, y mañana otro chispito, y después otro chispito, usted está una semana que se hacía en 2 horas. Yo digo, Dios mío, te reprendo el diablo. Y usted se da cuenta. Bueno, o a veces viceversa.
Nos damos cuenta que en nuestro hogar la esposita quizás es voluntariosa y ella está haciendo muchas cosas. Y yo le digo, mi amor, dime todas las cosas que hiciste hoy. Y me dice, fueron 3 nada más. Y Dios mío, estuviste 8 horas allí. Lo que pasa pues que, tienes razón. ¿A dónde voy con esto? Gracias, Padre. Que tenemos que ser diligentes en nuestra vida. No podemos seguir diciendo que tengo 20 cosas cuando tienes 3. No podemos seguir diciendo que estuve hoy un día muy ahorrado y muy ajetreado, que tú sabes que es verdad, no estuviste ahorrado muy ajetreado. Eso es una forma, mira, de sacarte ¿qué? El escudo y justificarlo. Dale, piensa. Aleluya. Piensa un poquito. Gracias, ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Por qué no soy eficiente? Porque tengo falta de organización. Pastor, ¿cómo usted sale por la mañana y a las 2 horas volviste hacia atrás, llegaste a la casa y usted hizo 5 cosas que supone que te cogieron todo el día? Porque me las planifico. Se llama organizar. Se llama planificar. Y usted y yo, si somos del equipo del hogar, tenemos que planificar. Lo más que me gusta de mi esposa es que ella se puede ir por la mañana y cuando ella llega, la casa está aniquilada. Amén. Gracias, papá. Y ya yo no le digo, te fuiste, dejaste los tratos, hiciste acá, hiciste lo otro. No, Dios mío, Señor, como yo soy más diligente y más eficiente en el tiempo, Amén. yo voy Rapidito. y voy y hago las cosas. ¿Por qué? Porque he encontrado que en la diligencia, en todo mi entorno, trae bendición a mi vida. ¿De dónde sale la ansiedad? Ay, Dios mío. ¿De dónde sale? De la negligencia. De que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Qué nos dice Santiago 4:17? Que cuando sabes hacer lo que tienes que hacer y no lo haces, es contado como pecado. Tengo que lavar ropa. Papá, tengo que lavar ropa el lunes. Estoy dando unos ejemplos que son del hogar para que usted lo entienda, pero lo espiritual es lo mismo. Y usted sabía que tenía que lavar ropa, pero el lunes tiró más. Martes no tiró ropa, miércoles no tiró ropa, jueves no tiró ropa, el viernes, el sábado, que es el día de pasear. Ay, podemos dar una vueltita. Y el hamper está lleno. Ay, Dios mío. Y entonces yo le digo, yo esposito sabio, ¿verdad? Le digo, bueno, vaciame el hamper y nos vamos. Tan pronto tú vacíes esto, nos vamos. Rayo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo sabía lo que tenía que hacer el lunes. Eso es así. Si usted hubiera cogido media tantita lunes, media tantita martes, media tantita miércoles, el jueves, el viernes, ¿qué hubiera pasado el sábado? Vámonos ahora mismo. ¿Quién es el que se pone peso y cargas en la espalda? Uno mismo. Entonces tenemos que entender que el concepto de la diligencia en mi vida es el concepto donde es disciplina mi vida. Es disciplina mi vida para bendición, para ti, para tu casa y para tu familia. Diligencia con los demás. Mira lo que significa diligencia con los demás. Estoy a las definiciones. Diligencia con los demás significa poner entusiasmo y pasión en las acciones realizadas. Diligencia con los demás significa poner entusiasmo y pasión en las acciones realizadas congregacionalmente, amigos, familias y hermanos en la fe, en nuestra relación. Tenemos que poner entusiasmo cuando estamos en la iglesia. Tenemos que poner pasión cuando estamos en la iglesia. Cuando Dios le contestó que Santo cierra la casa el martes, usted tiene que gozarse aunque Dios no le haya dado una casa a usted. ¡Aleluya! Dale gloria a Dios. Porque la casa tuya viene de camino cuando te goces con la de Él. Aquí es que vamos al secreto. Vamos. Entonces, ¿cómo mi bendición llega? Tu bendición va a llegar porque tú también quieres una casa. Pero como te estás gozando con la del hermano y Dios conoce la intención de tu corazón, entonces, cuando te goces con la de él, entonces Dios te da la tuya. Amén. Hay gente que no se goza con la de nadie porque yo quiero lo mío, porque yo quiero lo mío, porque yo quiero lo mío. Y usted sigue en lo mío, y lo mío, y lo mío, y lo mío. Y cuando buscamos lo mío,
hay altivez y orgullo en nuestro corazón. Porque a mí no me importa lo del otro. No he escuchado la expresión, yo estoy para lo mío. No hable conmigo y me diga eso. Porque voy a ver la ineficacia suya de saber que estoy para lo mío. Yo no estoy para la necesidad del hermano. Yo no estoy para el pastor. Yo no estoy para el líder. Yo no estoy para mi mamá. Yo no estoy para mi papá. Yo estoy para lo mío. Como se oye, ¿verdad? Como altanero. Qué lindo. Gracias, pastor. Ay, gracias, Señor. Entonces, diligencia sabemos que es la ejecución, el cuidado, la prontitud, la agilidad, la eficiencia y la excelencia. Diligencia nos enseña la administración de nuestro tiempo y la ejecución en tiempo de nuestras tareas. Hay unas tareas en su casa, pero hay unas tareas espirituales también. Tenemos que saber nosotros administrar nuestro tiempo para que las podamos hacer todas. Entonces nos dice que la diligencia nos enseña la administración de nuestro tiempo y la ejecución en tiempo de nuestras tareas y obligaciones. Dice en la definición que es una virtud fundamental para combatir la pereza. Aquí yo me lo digo. ¡Guau! Te dije, Dios mío, qué lindo. Es una virtud fundamental para combatir la pereza y el desorden u organización de nuestros deberes. ¿Cómo usted sale de la pasividad? Siendo diligente. El antídoto, el antídoto de la pereza es ser diligente. Dice que es una virtud y es un don de Dios. Entonces quiero también traerle definición. Virtud. Virtud es igual a excelencia. Capacidad. Escuche. Capacidad que tiene una persona en producir un efecto positivo en algo o en alguien. ¡Qué glorioso! Gracias, Señor. Entonces nos damos cuenta que aquí nos está diciendo el texto: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Ya definimos lo que es la virtud y ahora nos vamos a dar cuenta brevemente. Virtud es un modelo de pensamientos y de conductas elevadas que incluye pureza moral. Esto es otra definición de virtud, que incluye pureza moral. La virtud comienza en el corazón y en la mente. Esa mujer tiene una virtud, ese joven es virtuoso, esa mujer virtuosa. Es que te está diciendo que tiene un modelo de pensamientos excelente, que tiene unas conductas elevadas. Te está diciendo que tiene una pureza moral en el corazón y en la mente. ¡Wow! Entonces, definición de conocimiento. Conocimiento, facultad del ser humano para comprender y conocer. Facultad del ser humano para comprender y conocer. Tener vista. Saber que se consigue mediante la experiencia personal a través del estudio y el atesoramiento del mismo. Usted tiene que atesorar sus experiencias con Dios. Tiene que atesorarlas, porque de ahí sale en nosotros el tener vista y comprender y conocer que tenemos que atesorar las cosas de Dios. Es dado, mira lo que te dice, que el conocimiento también es dado por el Espíritu Santo. Tiene acceso a todos los vastos tesoros. Cuando encontré esta definición me gustó mucho, porque te hace estirar la mente. ¿Sabe que la mente es como una goma? Si usted no la usa, su mente se queda así. Si usamos la mente y estamos todo el tiempo haciendo una introspección mental en nuestra vida, tenemos la mente. Dicen los estudiosos que hay gente que usa solamente un 7% de su mente. Hay estudios que dicen que el más dotado es un 12%. ¿Creen? En otras palabras, estamos usando un chipito de nuestra mente. Cuando la mente usted tiene que ejercitarla. La mente se ejercita leyendo. La pastora me dice, bueno, yo he leído muchos libros, cientos de libros. Y yo empiezo a leer un libro y cuando empiezo con un libro, sigo leyendo y después copio lo que me enseñó ese libro. Y lo más maravilloso,
también leo la Biblia. Por eso uno sigue haciendo el desarrollo de la mente. Es bueno para usted, es un buen hobby leer. Es que a mí no me gusta leer. Aprenda a leer, deleítese en conocimiento, deleítese en sabiduría de Dios. Hay una que te la va a dar sabiduría de Dios añadida, que es la palabra rema. Esa que te llegó que tú dices, wow, esto yo no lo había podido ver. Y hoy lo viste y lo entendiste. Entonces nos damos cuenta que tenemos que atesorar todos los vastos tesoros de la deidad de Dios. Lo de Dios no es pasajero, ni es un chiquito, ni es un club de verano. Ay, voy a venir los domingos y los miércoles. No se queden esas 2 horas de un miércoles, ni se queden las 2 horas de un domingo. Iglesia. Entonces nos dice el texto 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Dominio propio. Término bíblico se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos. Ay, Señor, ayúdame con más. Término bíblico se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones y nuestros sentimientos en lugar que ellos te controlen a ti. En otras palabras y definición, señorial en disciplina, en ejecución de sí mismo. Entre comillas, someter, dominar la carne. Si se oye linda la prédica, al final te va a gustar mucho más. Porque te vas a dar cuenta por qué razón es tan importante implementar esto. Entonces nos dice, paciencia, definición de paciencia. Ya sabemos que el dominio propio es que nosotros debemos controlar nuestros impulsos, emociones y sentimientos sin que los controlen a nosotros. Entonces me llama la atención que dice señorial en disciplina. Señorial en disciplina. ¿Ha ido usted a artes marciales alguna vez? Reglas y disciplina. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puede. Reglas y disciplina. No puedes levantarte tarde. No puedes hablarle estrujo a tu esposa. Reglas y disciplina. No puede. Entonces usted, ¿y cuáles puedo? Puede. ¿Qué pasa si usted está en una clase de taekwondo, de artes marciales? Y usted cogió a su hermano que no podía darle en la cara y le tiró 2 veces, ¡pa! Una pata al costado y después lo cogió y le dio un puño en la frente. ¿Está expulsado de la clase? ¿Sí o no? ¿Qué te hace pensar que cuando tú haces lo que te da la gana en el ministerio de Cristo, no te va a pasar algo así? Hay reglas, hay requisitos. Sí puedo, no puedo. Entonces nos damos cuenta, amada iglesia. Entonces, que tenemos que someter y dominar nuestra carne. Hay unas reglas de vida. La palabra de Dios es total disciplina. Puedes hacer, no puedes hacer. Puedes hacer, no puedes hacer. Si haces esto, trae bendición. Si haces esto, te come el devorador. Sí. Amén. Aleluya. Entonces, paciencia, capacidad. Que me quiero agarrar. Pastor, paciencia. Amén. Sé paciente, lo estoy viendo. Amén. Paciencia, capacidad de sufrir. Empieza la definición. Paciencia, capacidad de sufrir. No capacidad de que seas bendecido o capacidad de que estés contento o la capacidad. No. Vete, búscate los diccionarios. Aleluya. Estaba que me los comía. Es capacidad de sufrir. Capacidad de sufrir y tolerar desgracia. Paciencia, capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarte ni rebelarte, en calma y en tranquilidad de esperar. ¿Qué clase de definición? Yo dije, Señor, yo soy el pastor y estoy colgado. Tenemos que entender que cuando la palabra se te hace boom
y entiendes la definición y el concepto bíblico, te vas a dar cuenta que tú dices, y me creía yo que había conquistado paciencia. Porque cuando te dicen que la paciencia es la capacidad de sufrir, ¿a quién le gusta sufrir? Nadie. Ah, pues ya nos colgamos todos. Aleluya. A mí no me deja, a mí me dieron ganas de coger esa parte y editarla. ¿Quién tiene la capacidad de sufrir? Nosotros. Todos. Todos tenemos la capacidad de sufrir. ¿Y por qué nos quejamos tanto cuando nos llega una mala noticia o alguna tontería que no nos salió bien? Capacidad de sufrir hoy. Capacidad de sufrir. Y de tolerar desgracia. A tolerar desgracias, adversidades, ¿qué me gusta? O cosas molestas u ofensivas. Cosas molestas y ofensivas. ¿Usted se da cuenta del mundo en que vivimos? Mira, con permiso, no me toque. Con permiso, yo estoy aquí primero. La gente Molestas y ofensivas. se ofenden y se molestan por cualquier cosa. Sin quejar. Buenas tardes. ¿Me puede dar el combo 1? ¿Cuál es el combo 1? ¡Ah! ¿No me sabes atender? Y entre mí, vámonos de aquí, cabrón, aquí van a tirar un... y voy a salir yo aquí. Dios mío, enseguida la gente saca un teléfono. ¿No ha visto esta temporada? Soy yo que estoy en otro viaje. Mira la gente, permiso. Ah, tú no me estás tratando bien. Ah, pero tú, eso es porque yo soy cliente y tengo la razón. Saca el celular. Ah, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, que esta no lo dé para hablar y me voy aquí porque la nota se la voy a dar yo. Y voy a perder testimonio aquí de esto. Dios mío, iglesia. ¿Qué pasa? Capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Y adversidades y cosas molestas y ofensivas. Con fortaleza. Sin quejarse. Ni rebelarse. En calma y con la tranquilidad de esperar. Está duro esa definición. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Está duro, pero sabe algo. Aleluya. ¿Sabe algo? Con Cristo lo vamos a conquistar. Amén. Usted y yo en Cristo lo vamos a conquistar. No importa la situación que nos pueda pasar. Usted sabe que yo tengo un problema. El problema fue que fui policía. Y sí, era de los jaquetones. Sí, de los que a usted no le gustan. Jaquetón. Ay, Cristo. Y tenía una figura con un cuerpo bien difícil. Y autoritario. El que me la hacía, yo daba mucho break y era muy bueno. Pero el que se rebelaba en contra de la policía, pagaba de dos formas. O por decisión o por nocaut. Literal. Literal. Está arrestado. Ah, ¿usted ve cómo le falta el respeto? ¿Arrestado por qué? ¿Y usted? Y uno dice, Dios mío, en estos tiempos yo hubiera sido el que estuviera en desempleo. Yo fuera el policía desempleado. Menos mal que Cristo me tocó. Aleluya. Y me hizo el hombre más manso de la tierra. Gracias, Padre. Después que salió la policía no he podido subirle las manos a nadie. El Señor no ha puesto a nadie. Ay, gracias a Dios. Y a veces cuando siento, Dios mío, usted me está llevando me está esquineando, ámalo. La voz del Espíritu Santo. Amén. Usted tiene que presenciar eso en su vida. Cuando usted está a punto de detonar y el Espíritu Santo te habla y te dice, ámalo, Amén. con esa autoridad de Dios. Y usted baja las manos y lo abraza. Amén. Te perdono con todo lo que me has dicho. Amén. Pero ¿y cómo va a ser si yo te acabo de insultar? Pero ¿y cómo va a ser si yo te acabo de faltar? Perdóname. Y entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo colabora a tu favor para que tu testimonio ni el mío se pierda. Aleluya. Dale gloria a Dios. Entonces, paciencia Paciencia. en la Biblia. En la Biblia. Gracias, papá. Significa creer en Dios. Cuando yo busqué esta definición me estuvo muy curiosa. Paciencia en la Biblia significa creer en Dios y comprender su fe. Amén. Asimismo es fundamental para recibir sus promesas. Ay, Dios mío, ¿por qué? Señor, tú me estás diciendo que paciencia en tu palabra significa creer en Dios y comprender su fe. Asimismo es fundamental para recibir
las promesas de la palabra a mi vida? Amén. Te estás contestando. Porque a veces no recibimos. No somos pacientes. Paciencia habla de mansedumbre. No alterarte en dificultades para conseguir algún bien. Hay veces que vamos a oficinas y a veces cuando nos empiezan a torear, a veces yo voy a una oficina, sí, vengo a traer estos papeles, no es aquí, es en la otra, voy a la otra. Aquí no es, que fue la primera que fuiste, y llevo allí. Y no, es que no es con fulano, es con Perencejo y faltó hoy. Y hay alguien más que haga esto, no, tienes que esperar por Perencejo. Y la semana que viene vengo, Perencejo lo botaron del trabajo. Te se ríe, pero son cosas que nos han pasado a todos nosotros. Y no hay alguien que sepa hacer este trabajo aquí. No. Y si esa persona no vuelve, ¿quién lo hace? Pues, Dios mío, tú dices, ¿dónde está la diligencia? No hay diligencia. Entonces, iglesia, ¿cuál es la paciencia en Cristo? Él le dije cuál es la paciencia de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cuál es la paciencia en Cristo? Ser firmes, constantes e inmutables en guardar los mandamientos del Señor a toda hora y a cada día. La paciencia nos guía al arrepentimiento. Ejemplos de la Biblia de paciencia, Job y Cristo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a la definición de piedad. Piedad, sentimiento de compasión o misericordia, virtud que inspira por el amor a Dios y al prójimo. Es un sentimiento de compasión y de misericordia, una virtud que inspira por el amor de Dios. ¿A quién? Al prójimo y a los actos de compasión y misericordia. El don de piedad lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace apacibles, nos hace tranquilos, pacientes con Dios y en paz con Él, con Dios y con el hombre. Nos trae a nuestra vida plenitud. Nos predicaron el miércoles de la plenitud, que muchos de nosotros a veces no nos sentimos en la plenitud. Entonces la definición: afecto fraternal. Dios mío, me queda medio bosquejo. Afecto fraternal es el amor y el cuidado de los compañeros cristianos, el uno hacia el otro, todos siendo hijos del Padre Celestial. Afecto fraternal es el amor y el cuidado de los compañeros cristianos. Si usted tiene afecto fraternal, es una cosa que usted debe tener, y es que usted se preocupa por el cuidado de la iglesia y del prójimo. Entonces, afecto fraternal implica una serie de valores: nobleza, generosidad, lealtad, respeto profundo hacia la congregación y hacia los hermanos en la fe, consuelo del uno al otro, palabras de ánimo y perdonando faltas. En la definición me gustó mucho que el amor fraternal perdona faltas. No podemos ser ofensivos y no podemos ser personas, ¿verdad?, que seamos tochis, porque realmente necesitamos, en el amor fraternal, necesitamos perdonar faltas del prójimo. Amor, definición de amor, la mejor definición la trajo el miércoles en la predicación. Pero yo traje una: vivo afecto, inclinación hacia una persona que se desea compartir una vida en común o cercanos a. Ejemplo del amor: Jesucristo por la expiación de los pecados del mundo. Hay 4 tipos de amor: el amor de pareja, que es el amor eros; el amor ágape, que es el amor incondicional; el amor filia, que es amor familiar; y el amor storgi, que es compromiso con los amigos. El primer mandamiento que Dios nos da es que nos amemos los unos con los otros. Significado de amor está en Corintios 13 y después usted lo busca. Recuerda que Dios nos amó primero y está en Primera de Juan. El amor incondicional de Dios se utiliza para resumir todo el Evangelio. Cuando busqué esta definición me gustó mucho, porque el amor incondicional de Dios
se utiliza para resumir todo el Evangelio bíblico. O sea que toda la palabra del Señor es el amor hecho verbo. El amor de Dios está aquí. ¿Quieres una vida abundante? Tienes que vivir una vida abundante en la palabra de Dios. ¿Quieres una vida en plenitud, llena de amor, de gozo y todo fluyendo a tu vida? Tienes que ser diligente en los conceptos bíblicos de la palabra. Entonces el texto 2 de Pedro 1:6 nos dice: al conocimiento le añadimos dominio propio, al dominio propio le añadimos paciencia, a la paciencia, ya te traje las definiciones, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora quiero que en todas estas definiciones usted medite. Mira lo que te dice el texto 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Todas las anteriores. Amén. Y abundan, o sea que están y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Y tú sabes que ocioso significa ser un despreocupado, ser un inútil. Pero dice que no nos dejarán estar sin fruto. Entonces, sin fruto en cuanto al conocimiento. En cuanto al conocimiento que dijimos que era la experiencia de Dios contigo. No, si eres diligente, va a venir una experiencia de conocimiento a tu vida y vas a tener una relación íntima con tu Padre Celestial. Y ese conocimiento es lo que te va a llenar de fe. La experiencia que tú tienes con Dios es acelerante de la fe. Tu experiencia con Dios es el acelerante de la fe. Y vimos al principio unas cualidades y varias cosas que uno tiene que hacer con la fe. Pero iglesia, cuando tenemos fe, llega el problema que llega y tú vas a decir: Dios lo tiene ya resuelto. Amén. Mira que lo que pasa es aquello, lo otro que tuve esta semana. ¿Cómo fue tu semana? A veces los pastores, nosotros hablamos: ¿cómo te fue esta semana? Esta semana está interesante, nosotros no nos quejamos. Interesante que estuvo, bien buena. A mí me gusta tener interesante, porque a veces caemos en rutina cuando todo es lo mismo. Es como cuando viene el Espíritu Santo siempre está aquí, usted llega de afuera, y hoy el Señor hace de una manera, otras veces hay una paz sublime, otras veces hay una presencia sublime, otras veces los moños vuelan y las sillas se mueven. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia.